Vamos a ver algunos ejercicios de factorización de números. En este ejercicio nos piden factorizar unos números naturales, en concreto estos cuatro: el 28, el 7, el 33 y el 120. Vamos a empezar con el 28. Como sabemos, para factorizar un número lo ponemos y dibujamos una línea vertical a su derecha. Lo que tenemos que hacer para empezar a factorizar el número es tratar de dividirlo entre 2 y ver si esa división es exacta. Que 2, recordemos, es el primer número primo, quitando el 1, que no es, que lógicamente es un factor de todos los números. Entonces, el 28, si probamos a dividirlo entre 2, obtendremos como cociente un 14 y como resto un 0. Con lo cual es un divisor del número, es un factor del número 28, ya que la división es exacta, da un resto 0. Ponemos aquí el 2 y el cociente resultante lo ponemos aquí. Tenemos que seguir probando si este número, el 14, es divisible por 2. Si hacemos esta división veremos que sí, ya que nos queda un cociente de 7 y un resto de 0. Al ser el resto 0, la división es exacta. Ponemos aquí el 2 y nos queda aquí un 7, que es el cociente de la división. Y por último ya hemos terminado, ya que el 7 es un número primo, entonces no es divisible por ningún otro más que por el 1 y por sí mismo. Con lo cual ponemos aquí el 7 y nos queda el 1. Ya hemos terminado la factorización. En consecuencia, el número 28 es 2 por 2, que sabemos que 2 por 2 es 2 al cuadrado, 2 multiplicado por sí dos veces, y por el 7. Lo he borrado. Esta es la factorización del número 28. Con el 7, con el 7 ya la acabamos de hacer, porque el 7 es un número primo, entonces solo es divisible por sí mismo y por el 1. Ponemos aquí el 7 y nos queda un 1. Esta es la factorización del número 7. Del número 33. Como en todos los casos, empezamos por el número 2. Claramente podemos ver ya que el número 33 no es divisible por el número 2, porque la condición para que un número sea divisible por 2 es que su última cifra sea un número par. En este caso, como su última cifra es un 3, es una cifra impar, por lo tanto no es divisible por 2. No tenemos ni siquiera que hacer la división. Podemos probar, a continuación hay que probar con el siguiente número primo, para ver si es un divisor suyo. El siguiente número primo al número 2 es el número 3. Si probamos a hacer la división, dejamos aquí la línea. Si probamos a hacer la división entre 3, veremos que nos queda un cociente de 11 y un resto de 0. Con lo cual podemos poner aquí el 3 y bajamos aquí el 11. Que también, si pensamos y reflexionamos un poco, sabemos que el número 11 es un número primo, por lo cual solo es divisible por el 1 y por sí mismo. Ponemos aquí el 11 y nos quedaría un 1 aquí. Resumiendo, la descomposición en factores primos o factorización del número 33 queda tal que así. Y por último vamos a hacer la factorización del número 120. El número 120 termina en una cifra par, un 0, con lo cual será divisible por 2. De hecho, si lo comprobamos veremos que nos queda un cociente de 60 y un resto de 0. Así pues ponemos aquí el 2 y bajamos aquí un 60. Si hacemos lo mismo con el 60, veremos que nos queda un resto de 0 y un cociente de 30. De nuevo hacemos lo mismo, 30 entre 2, nos quedará un cociente de 15 y un resto de 0, sigue siendo una división exacta, con lo cual podemos poner aquí el 2 y el cociente lo bajamos aquí, 15. Y ahora el 15 ya sí claramente no es divisible entre 2 porque su última cifra es una cifra impar. Y para ser divisible por 2, la última cifra tendría que ser una cifra par. Tenemos que probar, en consecuencia, con el siguiente número primo, que es el 3. ¿15 es divisible entre 3? Sí que lo es. La suma de las cifras de 15, 1 más 5 es 6, que es divisible entre 3. Con lo cual sabemos que para comprobar si un número es divisible entre 3, podemos comprobarlo haciendo la suma de sus cifras y viendo si esa suma de cifras es divisible entre 3. En este caso lo será. Y si hacemos la división, efectivamente lo corroboramos, ya que 15 entre 3 nos da un cociente de 5 y un resto de 0. Podemos poner aquí el divisor, el 3, y aquí abajo el cociente.
Y por último, el número 5 sabemos que es un número primo, con lo cual no tenemos que encontrarle más factores primos y ya hemos llegado a la factorización del número 120, que será 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, con lo cual 2 al cubo, por 3 y por 5. En este ejercicio nos preguntan si es correcta la factorización del número 24 que vemos a continuación. Matemáticamente es correcto decir que 8 por 3 es igual a 24, eso es así, pero la definición de factorización no es esta. La definición de factorización de un número es la expresión de este número como el producto de todos sus factores primos. Y aquí tenemos un 3, que sí que es un número primo, sí que es un factor primo del número 24, pero el 8 sabemos que no es un número primo. Por lo tanto, para corregir esta factorización simplemente tendríamos que descomponer el 8 en sus factores primos, que como sabemos 8 es 2 por 2 por 2. O lo que es lo mismo, 2 elevado al cubo, el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces y por 3. Esta será la factorización correcta del número 24. Ahora nos dan la factorización de 3 números, el 24, el 35 y el 120, y nos hacen un par de preguntas relacionadas con esta descomposición, con esta factorización de estos números. La primera pregunta es si alguno de estos números es divisor del otro. Para ser divisor de otro número, primero hay que ser más pequeño, ¿vale? Para poder dividir el segundo entre el primero de manera exacta y que el resto de esa división dé 0. Entonces, solo podríamos encontrar los casos que el 24 sea divisor del 35 o que el 35 sea del 120 o que el 24 sea divisor del 120. De todos estos casos, el único que se cumple es el del que el 24 es divisor del 120, ya que si expresamos la división de esta manera, como una fracción, y expresamos cada número como la multiplicación de sus factores primos, 120 tenemos que es 2 al cubo por 3 por 5, y 24 es 2 al cubo por 3. Pues vemos que efectivamente el 2 al cubo se va el uno con el otro, el 3 lo mismo, y el resultado que nos queda es un cociente de 5. Por lo tanto se trata de una división exacta y el 24 es divisor del 120. No pasa en ningún otro caso, ya que el 35 tiene este factor primo 7 que no es compartido con ninguno de los otros números. Asimismo, tampoco comparte el 5 con el 24. Y en la pregunta B nos dicen si hay alguna pareja de estos números que sean primos entre sí. La definición de ser primos entre sí es que ambos dos números son primos entre sí si no pueden dividirse por la misma cifra y que ambas divisiones sean exactas. Entonces, si vamos probando, vemos que efectivamente el 35 y el 120 no son primos entre sí, ya que ambos pueden dividirse de manera exacta por el número 5. El 5 es un factor de su descomposición, de su factorización, con lo cual ambos pueden dividirse de manera exacta por el 5 y en consecuencia no son primos entre sí. Lo mismo sucede con el 120 y el 24, no son primos entre sí, ya que pueden dividirse por 2, o por 4, o por 8, o por 3, ambos, y el resultado ser una división exacta. Los que sí que son primos entre sí son el 24 y el 35, ya que uno puede dividirse por 2, por 4, por 8 o por 3, por ejemplo, y el 35 solo puede dividirse por 5 y por 7. Por lo tanto, vemos que no comparten ningún factor primo, no pueden dividirse por un número natural en común que en ambos casos dé lugar a una división exacta, es decir, el 24 y el 35 son primos entre sí. Y este ejercicio es diferente al resto en el sentido de que aquí no nos dan un número o su descomposición en factores primos. En este caso no sabemos cuál es el número, ¿vale? Sabemos cuál es su descomposición en factores primos y nos piden que digamos qué número es cada uno. Esto es tan sencillo realmente como multiplicar.
2 al cuadrado es 2 por 2, sabemos, es 4 y por 3. Entonces 4 por 3 es 12. Esta descomposición en factores primos corresponde al número 12. En este caso, 2 al cubo, sabemos que es 2 por 2 por 2, es 8, por 3 y por 5. 8 por 3, sabemos que es 24, y por 5. Y 5 por 24 es, el 4 por el 5 nos da 20, nos llevamos 2, y el 5 por 2 es 10, y las 2 que nos llevábamos 120. Esta descomposición, que ya habíamos visto en algún otro ejercicio, corresponde al número 120. En el apartado C, 5 por 5 es 25 y por 5 es 125. Y nos queda aquí 1 por 7. Entonces, si hacemos esta multiplicación, nos quedaría, a ver, el cursor, eso es. 7 por 5 es 35. Se nos pone, a ver, ahí está. 7 por 5 es 35, nos llevamos 3. 7 por 2 es 14, más 3 que nos llevábamos, 17. Y nos llevamos 1, 7 por 1 es 7, más 1 es 8. Esta factorización, esta descomposición en factores primos, corresponde al número 875. Y para terminar, nos queda 7 por 11 al cuadrado. Si hacéis la multiplicación veréis que es 121. Y 7 por 121, ¿qué nos queda? Pues 1 por 7 es 7, no nos llevamos nada. 7 por 2 es 14 y nos llevamos 1. Y 7 por 1 es 7 y una que nos llevábamos 847. El último número del que veíamos su factorización es el número 847. Y así hemos visto algunos ejercicios de factorización de números naturales. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros clicando en el botón de suscribir de la esquina inferior derecha del vídeo.